Gabriel García Márquez no es solo uno de los más grandes y exitosos escritores latinoamericanos de todos los tiempos. Su estatus lo ha llevado a que sus obras hayan sido traducidas al menos a 35 idiomas, convirtiéndose en un fenómeno global de las letras, aún después de su muerte en 2014. Pero lo que pocos saben es que aunque fue un gran escritor, era un pésimo lector, aunque aprendió a leer a la tierna edad de 5 años. Que el mejor motivo para asistir a la escuela era ver a su primer amor, su maestra Rosa Elena, que Ernest Hemingway se convirtió en su referente literario y que como todo buen colombiano que migra a Europa le tocó comer bastante para darse un lugar en el viejo continente. Acompáñennos en este video hablando del Nobel, estudiando a Gavito y su narrativa en el realismo mágico, uno de los grandes personajes que ha parido este platanal suramericano. Bienvenidos, esto es Literatura Latinoamericana, el caso Gavito. El contexto histórico en que comienza a desarrollarse la obra de Gabriel García Márquez no puede ser más truculento. Escapó del Bogotazo. Después de 3 días de encierro, como lo cuenta en su libro Vivir para contarlo, regresando de inmediato a su tierra costeña, donde logró ubicarse en el diario El Heraldo de Barranquilla, aunque ya había publicado 3 cuentos para el periódico capitalino El Espectador, mismo medio al que llegaría como periodista por 18 meses en el año de 1955. Relatos de un náufrago, que tiempo después sería reeditado en una sola edición, algo muy acertado por parte de don Guillermo Cano, dueño del periódico, y quien se convertiría en uno de los hombres más cercanos al Nobel, y por el que le tocó también aguantar París cuando el general Rojas Pinilla decidió cerrar El Espectador, sin poder recibir su salario por el trabajo como columnista. No fue fácil su tarea como escritor. Aunque hoy nos parezca extraño, la obra maestra de la literatura colombiana y merecedora del premio Nobel 100 años de soledad fue censurada en varias instituciones educativas, ya que según muchos pseudoeruditos era vulgar y perversa, escandalosa para aquellos años, y tal vez para quienes la pluma y el pensamiento crítico era más peligroso que un fusil. Y ni qué hablar de cuando se le ocurre fundar la revista alternativa en 1974, donde de forma dura y directa hizo críticas al gobierno de turno, gracias a su ideología de izquierda que junto a su amistad con Fidel Castro se consideró peligrosa para la seguridad nacional, por parte del entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay, y por quien tuvo que exiliarse en México en el año de 1981, ya que una autodetención en su contra y de su esposa Mercedes era inminente. Llegó Gabo, llegó tarde porque esa noche se descubrió que el M-19 había entrado unos combatientes por el río Mira. Y a él lo habían llamado y él entró y nos contó que había llamado a Torrijos porque él no podía creer que estuvieran los del M-19 en Cuba ni que estuvieran preparando esto. 2 días después salió en la radio que Gabo se iba de Colombia, que estaba buscando asilo en México. A mí me pareció imposible que fuera cierto. Él estaba feliz en Bogotá en esa época, absolutamente dichoso, arreglando su apartamento. Y era absurdo pensar que una persona que ha estado en mi casa 2 noches antes pudiera estar pidiendo asilo. Cuando vimos que era cierto y que se iba a las 3 de la tarde para México, con una amiga muy querida, Margarita Marino, dijimos no, tenemos que ir a despedir a Gabo, convencidas de que esto iba a ser la movilización de Bogotá, es decir, que iba a salir muchísima gente a despedir a Gabo. Para nuestro estupor, llegamos al aeropuerto y éramos 5 personas. En un momento lo hicieron bajar del avión para que reconociera su equipaje. Incluso llevaba el cuadro de Obregón, el cuadro que tiene un disparo. Entonces lo bajaron del avión y se bajó también la embajadora de México, que era muy divertido porque Gabo era un hombre corpulento, no demasiado alto, y ella era corpulenta, muy mexicana y con un abrigo de piel. Y ella lo abrazaba como un oso para que México, la autoridad mexicana, lo estaba protegiendo, era más o menos el mensaje. Y él, al bajarse del avión, se despidió de los 5 gatos que estábamos ahí
muy emocionado y de ahí nació una muy bonita amistad porque él sintió que esa solidaridad en ese momento era muy importante. Quizás una de las mejores formas para mostrar esa realidad nacional de aquellos años y también personal, si queremos traer vivencias propias de Gabo, la podemos encontrar en su cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de 1975. En él se narra la historia de un lugar que es destruido por sus propios habitantes, por causa de un rumor que fue creciendo gracias al voz a voz, y donde la comunicación entre la población hizo que se creara un caos colectivo por causa de un comentario hecho por una señora a sus hijos a la hora del desayuno. El realismo mágico hace precisamente eso, mostrarnos cómo los acontecimientos extraños pueden llegar a ser tan cotidianos, cómo se da este leve espacio entre lo que puede ser fantástico y lo que no es más que una muestra casi tangible de las realidades propias en sociedades tan primitivas como las latinoamericanas, donde solamente por murmuraciones, sin comprobar la veracidad de los hechos y las fuentes de las que provienen, se puede crear una verdadera tragedia. Está claro que este cuento no es más que una crítica a los poderes políticos y económicos que por aquel entonces tenían a su mando los destinos, no solo de nuestro país, sino del contexto latinoamericano, donde gracias a la estrecha relación entre la política y los medios de comunicación, los discursos llegaban a las masas y la forma en que se quería ser recibida por parte de la población muchas veces era manipulada, haciendo más propaganda al miedo que a los hechos reales. Con la globalización y las nuevas tecnologías, no es raro que la gente se argumenten de acuerdo a lo que les es enviado en cadenas de WhatsApp, a lo que ven publicado en Facebook, que traguen enteros según opiniones, especialmente políticas, de medios de comunicación enmermelados, en un país claramente politizado, o donde cualquier hijo de vecina da su opinión sin tener una idea clara, al menos seria, objetiva y con contexto de lo que se publica, conocidos popularmente como influencers. Por eso no son raras oraciones como se están metiendo a los conjuntos o que sean largas las filas en los supermercados comprando papel higiénico porque la tía reenvió un mensaje donde vamos a entrar de nuevo a un confinamiento por culpa del SARS-CoV-19. Por algo ese realismo mágico nos representa también a nivel mundial. Se habla de la malicia indígena de nuestra gente, pero no somos más que unos plateros en un juego de poderes donde el pensamiento hegemónico impera sobre el pensamiento crítico.